El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En esta edición histórica, titulación de tierras en Boyacá. Avanzan acciones en materia de seguridad en el país. Sigue bajando la inflación en Colombia. El presidente Gustavo Petro exhortó a los colombianos en no caer en la trampa de la violencia. Y tenemos más en Así Avanza el Cambio. ¿Qué tal? Cada semana con dignidad Colombia sale adelante y en este espacio informativo le contamos los principales hechos que son noticia. Bienvenidos a Así Avanza el Cambio. Francisco, iniciamos este recorrido informativo con la firma del Pacto Boyacá, Raíz y Futuro que se llevó a cabo en Sotaquirá, Boyacá. Precisamente esa gira, este pacto territorial, es un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno del Departamento de Boyacá que contempla la ejecución de 79 proyectos con una inversión estimada en 2.5 billones de pesos durante los próximos 5 años. Desde este territorio de paz, el presidente Gustavo Petro expuso los retos que enfrenta Boyacá para convertirse en potencia de la vida. Agroindustria, fibra óptica, energías limpias y educación cuántica son los principales desafíos que enfrenta el departamento de Boyacá para convertirse en potencia de la vida. Boyacá sí tiene escuelas, sí tiene universidad y su juventud estudia, si sus productores agrarios se asocian, si agroindustrializamos y si la industria crece hacia donde toca, la metalmecánica, la automotriz, la electrónica, la cuántica. Entonces Boyacá será un territorio de más libertad, de más riqueza, de más conocimiento, y esa es la época que nosotros queremos. También se refirió a la necesidad de contar con el transporte férreo. Si es cierto que el tren, si pasa eléctrico, es muchísimo más eficiente para cargar la papa o el café. Invitó a los mineros del carbón a transitar hacia energías limpias. La industria de hoy es fibra óptica y energía limpia. Entonces, si queremos industria y agricultura, necesitamos que los mineros del carbón cambien la época. De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, la meta de formalización para este año en Boyacá es de 5.000 títulos. Esta cifra se suma a las 7.597 hectáreas ya formalizadas en este departamento y a 1.700.000 hectáreas formalizadas en todo el territorio colombiano. Gerson Beltrán conversó con las familias beneficiadas en Boyacá. Este jueves el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, llegó hasta aquí, hasta el municipio de Sotaquirá, en Boyacá, epicentro de grandes noticias para el agro colombiano. Una de ellas fue la firma del Pacto Boyacá, donde el gobierno invertirá más de 2.5 billones de pesos. También la Agencia Nacional de Tierras entregó más de 2.000 títulos que legalizan el trabajo de los campesinos colombianos. Estuvimos con el alcalde del municipio y esto fue lo que nos dijo frente a la visita del jefe de Estado. Este evento que es el presidente nos catapulta a nivel nacional e internacional porque el municipio va a ser visible. Ahora, nos corresponde a nosotros los sotaquireños no ser inferiores a esas circunstancias, empezar a cambiar de mentalidad y empezar a tener una visión diferente porque van a venir muchas partes de Colombia, de Boyacá y del mundo a saber qué pasó en Sotaquirá. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos beneficiarios de la entrega de títulos y esto fue lo que nos manifestaron. Agradecemos al Gobierno Nacional por creer en Boyacá, por creer que es un territorio de paz y que de aquí van a surgir muchas cosas buenas. Qué bonito nosotros ser ejemplo de paz para Colombia y el mundo. Gracias, porque de todas maneras allá hay muchos predios de que han sido, vienen de nuestros ancestros, no somos natales, pero entonces no teníamos los recursos para legalizarlo, entonces pues gracias por esa oportunidad y gracias. Y desde el puente de Boyacá, el presidente Gustavo Petro rindió homenaje al Ejército Nacional por sus 215 años, destacando los resultados del Gobierno Nacional en materia de seguridad en este departamento. Dejó un mensaje para los colombianos.
Dialogar siempre será el principio de la paz. Desde el puente de Boyacá, el presidente Gustavo Petro estuvo en la conmemoración de los 215 años del Ejército Nacional, en donde rindió un sentido homenaje para aquellos hombres y mujeres que cuidan la soberanía nacional. Los soldados, las mujeres que pertenecen a este ejército cada vez más, las personas, sus oficiales, sus generales, que hacen parte de este fluir de la historia nacional, deben tener en cuenta que la paz se alcanzará siempre que llenemos los vacíos que hay en la sociedad colombiana, siempre que esas necesidades fundamentales del ser común, del campesino que solo quiere cultivar, del industrial que quiere transformar ese cultivo en bienes absolutamente necesarios para la vida, se puedan llenar. Además, el presidente Gustavo Petro se refirió a la disminución de homicidios en Boyacá. Hoy Boyacá, donde estamos, tiene una tasa de homicidios de 3 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Y aunque 3, obviamente es una mala noticia siempre, cualquier asesinato por mano ajena y cualquier asesinato por mano no propia, porque eso es el suicidio, que se tengan 3 cuando el promedio es 25 muestra lo que significa una sociedad que se va equilibrando a partir del conocimiento, del trabajo propio y de la riqueza a partir del trabajo. Aquí hay una demostración de lo que es paz. La economía colombiana creció 2,1% al cierre del primer semestre de 2025, así lo reveló el DANE. Según el informe, este comportamiento se debe a actividades como el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte, almacenamiento y alojamiento, servicios de comida que creció un 5,6% durante el periodo, mientras agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece un 3,8%. Sigue bajando la inflación en el país. En julio, los alimentos que tuvieron mayor disminución fueron la racacha, el ñame, el banano, entre otros. El DANE confirmó que el costo de vida anual sigue bajando. En julio fue de 4,9%, bastante menor que hace un año cuando estaba en 6,8%. Este nivel de la variación anual no lo veíamos en un julio, desde julio de 2021, cuando alcanzó 3,97. Entonces, de nuevo, ya nos estamos devolviendo en el tiempo hacia lo que sucedía antes de los efectos de la pandemia sobre la variación del IPC o la inflación. En lo que va del año, los precios han subido un poco más del 4%, y solo en julio el aumento fue del 0,28%. ¿Qué se encareció más? Sobre todo la comida, como el tomate de árbol, la zanahoria y la cebolla. En cambio, bajaron productos como la papa, la racacha y el banano. El presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos, Jock McNamara, los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, entre otros delegados. Migración, crecimiento económico, seguridad y acciones conjuntas para luchar contra el narcotráfico y el crimen transnacional fueron los temas clave. El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó el balance. Fue una reunión demasiado bacana, espléndida, inteligente, amena. Fue de verdad muy constructivo lo que se hizo hoy con los 2 senadores de los Estados Unidos. Gracias por seguir conectados con el informativo Así Avanza el Cambio. En este espacio de la entrevista estaremos conversando con la viceministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Aide Marsiglia Bello, para conversar de lo que el nombre significa para los colombianos y las colombianas, vivienda. Bienvenida a este espacio informativo, viceministra, y quisiera empezar haciendo como una mención al antes y a la ahora. Normalmente estábamos acostumbrados a hablar de vivienda y subsidios. ¿Ahora de qué estamos hablando? Bueno, quisiera empezar esta entrevista diciendo que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hasta el año 2020 estuvo enfocado 100% en la ciudad. Era un ministerio volcado a lo urbano. Era un ministerio en donde la ruralidad no existía. A partir del año 2020 le fue asignada la competencia en materia de vivienda rural al Ministerio de Vivienda. Esto ha implicado unos cambios estructurales en el ministerio de manera organizativa e institucional. Ha implicado grandes retos, los cuales este gobierno
ha catapultado el tema agrario, el tema rural. Por lo tanto, nosotros tenemos muy buenos avances para reportar en esta materia. Ministra, estamos hablando del tema de mejoramiento de vivienda. ¿Para cuántas regiones? ¿Para cuántos departamentos? Bueno, en este momento estamos llegando a 31 departamentos. Queremos abrir una nueva convocatoria y cubrir el único departamento que nos falta, que es el Guainía, y queremos llegar a todo el país con mejoramientos de vivienda. ¿Es todo el país? ¿Están llegando todo a el país, sí señor. A pesar de los retos y la complejidad, porque llegar a la ruralidad es más costoso, es más difícil, pero allá estamos llegando como ministerio. Yo misma he ido a entregar a muchos sitios apartados de la ciudad, del país, mejoramientos de vivienda, porque ese es el llamado de este gobierno, del gobierno del cambio, llegar a donde nunca antes se había llegado. ¿Cuántas personas se están viendo beneficiadas? ¿Cómo hacen para participar? Bueno, en este momento tenemos más de 30.000 familias beneficiarias del programa de mejoramiento de vivienda. Queremos esta última convocatoria hacerla con las organizaciones sociales. Son las mismas organizaciones sociales quienes conocen su territorio, quienes saben quiénes son los más necesitados, que postularán los posibles beneficiarios al ministerio. En este momento los que tenemos en ejecución han sido pues modalidades variadas, directamente contratados por el ministerio, que los llamamos público. Con las gobernaciones, las alcaldías, hicimos acuerdos en donde nosotros ponemos una parte y las entidades territoriales ponen otra. La mayoría han sido cofinanciados por el Sistema General de Regalías y también tenemos una parte gestionada directamente con las comunidades. Un balance de estos últimos 3 años es que el mejoramiento de vivienda con las comunidades ha sido muy efectivo y por eso queremos seguir potenciando a que las mismas organizaciones sociales sean las que ejecuten los mejoramientos. Qué maravilla, viceministra. ¿Cómo le queda la casa al campesino? ¿Le queda una casa de cuántas habitaciones? ¿Cómo le queda? Bueno, eso depende del diagnóstico de cada vivienda. Es que quiero decir también aquí un dato, o sea, la brecha entre lo urbano y lo rural es inmensa. Colombia tiene un gran déficit habitacional, pero del déficit habitacional el 61% es del déficit de lo rural. Digamos que tenemos un compromiso y un esfuerzo muy grande hacia futuro, porque nosotros ya acabamos en menos de un año y los gobiernos que vienen tienen que seguir enfocando su esfuerzo al campo para seguir reduciendo las brechas de inequidad. Estamos hablando, por ejemplo, que en este país hay más de 1,5 millones de personas que defecan al aire libre, no tienen ni siquiera un baño. Y a ese tipo de personas que queremos llegar. Viceministra, a corte de julio del 2025, ¿cuántos mejoramientos de vivienda rural se han entregado por parte del ministerio? Estamos en gestión de mejoramientos rurales de 30.000 mejoramientos de viviendas rurales. La entrega estaba un poquito más lenta por las complejidades que implica la ruralidad y la ruralidad dispersa. Pero vamos en una buena gestión y en esta convocatoria final queremos también llegar a la ruralidad, a pesar de que es más costoso y el esfuerzo para llegar es mayor, pero sabemos que con las comunidades que ejecuten directamente su mejoramiento lo podemos hacer de manera más efectiva. ¿Y qué han dicho los campesinos? Cuéntenos un poquito de la reacción de ellos. O sea, de verdad que es maravilloso. Ojalá ustedes puedan acompañarnos en algún momento a hacer ese tipo de entregas, porque la satisfacción de estas personas de ver que nunca habían sido tenidos en cuenta y que pues ellos no se imaginaban poder mejorar su vivienda, pues porque los recursos no le dan, recibir una ayuda del Estado y que hoy puedan vivir en condiciones dignas, eso no tiene nombre. Las familias son demasiado agradecidas y definitivamente siempre nos dicen gracias al presidente Petro que se acuerda de nosotros. Excelentes noticias, Pacho. Qué cosa, y lo que implica para la gente en el campo que tengan su vivienda mejorada, chévere, con un sistema de ventilación, de agua, en fin, maravilloso. Maravilloso, y de esta manera agradecerle, viceministra, por acompañarnos en este espacio y por supuesto a ustedes por seguir con Así Avanza el Cambio. Tenemos la pista aérea que empieza a ampliarse. Están las máquinas, está el personal del batallón de ingenieros. La idea es que aquí llegue mucho más turistas a disfrutar de la belleza. Eso hará que se tenga que mejorar las atenciones en términos de restaurantes, de hotelería, una serie de servicios que se generan en el turismo nos pueda generar una fuente de riqueza para la población. Lo
Y uno de los elementos que nos puede traer limpiamente riqueza es desarrollar el turismo, como varias partes del Chocó lo puede hacer. Por eso es la ampliación de la pista. El turismo reparte el dinero, que la misma comunidad organizada puede ir recibiendo los recursos que el turismo trae. Y eso va a mejorar la vida de la familia misma de la zona. Es una forma de democratizar la economía. El presidente Gustavo Petro pidió a los colombianos no caer en la trampa de los responsables del asesinato del ex senador Miguel Uribe Turbay. Y con firmeza rechazó las calumnias que intentan vincularlo con el crimen y anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para defender su nombre y exigir justicia. Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos. El mandatario hizo un llamado a los colombianos para no caer en la trampa de la violencia. Cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos. Frente a las calumnias que pretenden implicarlo en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay, el presidente Petro advirtió que se defenderá. La fuerza pública ha incautado cerca de 100 toneladas de estupefacientes en las carreteras del país. Conozca el balance. De las 19 estructuras criminales desarticuladas entre 2024 y lo que va corrido este año, 11 estaban relacionadas con piratería terrestre, 5 con ilegalidad en transporte y 3 con el hurto de pasajeros. En esos 3 corredores va a aumentar la escolta del ejército, la escolta de la fuerza pública que acompaña a los transportadores en la vía. Se van a disponer unidades de la fuerza pública en sitios críticos. Va a haber un despliegue de las capacidades diferenciadas dependiendo de los puntos del corredor. En 2025, por delitos en las carreteras, han sido capturadas 12.433 personas. Para mantener las cifras de seguridad en los corredores viales, el gobierno lanzó un plan que reforzará 3 ejes claves: la vía Quibdó-Medellín, el corredor del sur del Cesar y la Panamericana en el tramo Estanquillo-Popayán. El incremento de las escoltas, la ubicación de unidades de la fuerza pública en sitios estratégicos y claves, el despliegue de capacidades diferenciales como drones, antidrones, vehículos blindados, grupos de operaciones especiales y articulados con cámaras en todos los concesionarios que nos permitan anticiparnos a cualquier acto criminal. También se ofrecerán incentivos a denuncias y se divulgará un cartel de los más buscados por hurto y piratería. Este año, la fuerza pública ha incautado en carreteras cerca de 100 toneladas de droga, el 25% de todo lo decomisado en el país. El mandatario colombiano desmintió que exista intención de unificar los ejércitos de Colombia y Venezuela. Es falsa la noticia de la prensa de hoy de que quieren unir el ejército venezolano con el colombiano. No es cierto. El mandatario se refirió a las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en acto público frente a comandantes militares de su país habló de fortalecer la cooperación militar en la frontera común. Las palabras reales de Nicolás Maduro es que coordinemos acciones contra el narcotráfico. Muy diferente. Y sabemos que nuestra frontera, desde que nos quitaron las relaciones y cerraron, está en poder de la mafia. Y el ejército más importante de esa mafia se llama Ejército de Liberación Nacional, que se le olvidó que es la nación y que es la liberación, por traquetear, porque se le llenó de codicia el corazón. El jefe de Estado aseguró que se ha movido diplomáticamente al gobierno de Venezuela para golpear al ELN, la Segunda Marquetalia y otros grupos ilegales como el Clan del Golfo que actúa en la frontera binacional. Colombia, Ecuador y Perú establecen una hoja de ruta para realizar operaciones militares conjuntas y combatir delitos transnacionales. Las fuerzas militares colombianas, ecuatorianas y peruanas definieron una hoja de ruta para combatir el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilícito de armas, entre otros delitos, en el área limítrofe de las 3 naciones mediante operaciones coordinadas que fueron definidas de manera previa. Las acciones serán sostenidas a lo largo de la triple frontera y cada país aportará capacidades humanas, técnicas en procura de la seguridad regional.
Esta cooperación surge a partir de los mecanismos de intercambio de información y de cooperación que adelanta Colombia con naciones de la región y que se vienen adelantando hace más de 2 décadas en la Comisión Binacional Fronteriza. En la zona operan disidentes de las FARC y una estructura criminal ecuatoriana denominada Los Lobos, ambas asociadas con la minería ilegal. En Fonseca, Guajira, entró en operación un nuevo aeropuerto militar que fortalece la conectividad, la defensa y la presencia del Estado en el norte del país. Un nuevo aeropuerto militar comenzó operaciones en Fonseca, La Guajira, tras el aterrizaje de un Antonov AN-32 del Ejército Nacional. Se trata de un activo estratégico que refuerza la soberanía y presencia institucional en el norte del país. Trabajando de la mano con el Comando de Ingenieros Militares, la aviación de aviación asalto aéreo del Ejército Nacional logró colocar en funcionamiento el aeródromo de Buenavista, Guajira. Esto marca un hito por la importancia de esta región del país. Las obras de adecuación fueron ejecutadas por ingenieros militares y soldados aviadores, quienes trabajaron en conjunto para habilitar la operación de aeronaves de mediano rendimiento. Este aeródromo permitirá mejorar la movilidad, logística y maniobras de fuerzas de tareas armadas combinadas y fortalecerá el apoyo a las comunidades del Caribe colombiano. El presidente Gustavo Petro destacó la histórica reducción de homicidios y desmintió las afirmaciones de Donald Trump sobre Bogotá. Lo hizo durante la ceremonia de ascenso de coroneles a generales en la Escuela General Santander. Durante la ceremonia de ascenso de coroneles a generales realizada en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro destacó la baja en cifras de homicidios en Colombia y desmintió las comparaciones internacionales realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta violencia en Bogotá. Bogotá tiene una tasa de homicidios entre el 11 y el 12 por cada 100.000 y Washington 25. Washington es 2 veces más violenta que Estados Unidos y allá vive Trump y aquí vivo yo. El mandatario sostuvo además que la violencia en Colombia ya no responde exclusivamente a conflictos armados de carácter ideológico, sino que se concentra en un entorno urbano y está vinculada a economías ilícitas manejadas por bandas multicrimen. De otro lado, presentó cifras que evidencian una disminución histórica de homicidios en varias regiones. Por ejemplo, en Córdoba se registra actualmente 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, un cambio drástico respecto a su pasado violento. De igual forma, ciudades como Tunja 1.1, Inírida 2.6 y Montería 3.8 muestran indicadores propios de países con altos estándares de seguridad. Bienvenidos a la sección de Noticias en Breve, con temas relacionados con paz, transporte y educación. La embajadora Leonor Salavata reafirma en encuentro con el presidente Gustavo Petro el respaldo de Naciones Unidas al proceso de paz. En las últimas horas, Leonor Salavata, la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, anunció que se reunirá este mes en nuestro país la Comisión de Consolidación y Constitución de Paz de las Naciones Unidas, para evaluar en el territorio colombiano los avances del proceso de paz. Esta comisión se reunirá del 25 al 28 de agosto. Es un órgano asesor del Consejo de Seguridad, en donde hacen visitas a terreno y Colombia afortunadamente ha recibido el apoyo de la comunidad internacional en Naciones Unidas para fomentar, para acompañar, para ojalá los colombianos encontremos muy pronto la solución al problema de la conflictividad interna que vivimos. En coordinación con la Cancillería colombiana, esta Comisión de Consolidación de la Paz visitará distintas zonas del país. Estará presidida por un representante del Secretario General de Naciones Unidas y 12 embajadores de distintos países que hablarán con dirigentes y representantes de todos los sectores de la sociedad colombiana. Yo creo que es fortalecer ese espíritu del diálogo, fortalecer esa forma propia en la que muchos pueblos y muchas culturas enseñan cómo se puede vivir en paz y cómo estar en paz. Aspectos importantes que va a tratar esa comisión de la ONU: la seguridad de los firmantes de paz y de la sociedad civil, que se puedan mejorar las condiciones de dignidad y respeto para encontrar más igualdad,
en medio de las diferencias de los colombianos. Así lo explicó la embajadora ante la ONU. Los nuevos proyectos de infraestructura de transporte deben responder a criterios que mejoren la vida de la comunidad. Así lo anunció el Ministerio de Transporte. Colombia da un giro en su política de infraestructura de transporte. A partir de ahora, todos los nuevos proyectos deberán responder directamente las necesidades y calidad de vida en la comunidad. Así lo establece la resolución del Ministerio de Transporte, que adopta un enfoque centrado en las personas como eje principal de cada obra. La medida obliga a integrar análisis sociales y económicos desde la fase de prefactibilidad hasta la ejecución final. La resolución habla en general de unos criterios para que a la hora de estructurar proyectos los componentes sociales y económicos no sean como accesorios, como han sido siempre, no son como lo último, como que hay que incluirlos porque es parte de los requisitos de las metodologías, pero con esta resolución se vuelven estructuradores de todos los procesos de construcción de infraestructura, desde que se conciben hasta que se van haciendo las prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños e incluso para llegar a la construcción. Este nuevo marco completa las metodologías del DNP y el Ministerio de Hacienda y será obligatorio para todas las entidades del sector de transporte, aunque su aplicación es opcional para los gobiernos locales. La resolución busca que cada peso intervenido en infraestructura contribuya al desarrollo sostenible, la equidad y sobre todo al bienestar ciudadano. El gobierno del presidente Gustavo Petro sigue fortaleciendo el acceso a la educación superior en las zonas rurales del país. Conozcamos la siguiente historia. Nosotros también, como personas de la comunidad, nos queremos educar y también como personas queremos lo mejor que nos ofrezcan, digamos, las condiciones materiales de colegios urbanos no son las mismas que los colegios rurales y es algo que afecta mucho. Mi madre se dedica a la agricultura, lo que es el trabajo en el campo. Se dedica también al mantenimiento de las gallinas ponedoras, las gallinas de engorde y así con eso que vende puede sustentar a la familia. La oportunidad de poder estudiar en una educación superior llegó acá a nuestro colegio. Me siento muy privilegiada de mi hija y le doy gracias a Dios por eso, que ella no me quiere dar dolores de cabeza, ella siempre se queda hasta tarde haciendo sus trabajos, sus tareas. Yo le digo, hija, ya acuéstate. No, mamá, tengo esta responsabilidad, voy a hacer. Este gobierno ha identificado que es necesario acercar esa oferta a los territorios más vulnerables de Colombia y ha expresado su voluntad a través del Plan Nacional de Desarrollo para que esto ocurra, a través de la construcción de nuevas sedes educativas o a través de diferentes estrategias que buscan ampliar la cobertura a los territorios emergentes y a la Colombia profunda. Voy directamente de este colegio al colegio en que estoy estudiando en la universidad. Es muy bueno que el gobierno implemente estos programas. Estoy convencida de que con el estudio puedo salir adelante, puedo hacer que mi familia salga adelante y en lo más posible voy a dar lo mejor de mí. Y hemos llegado al final de esta emisión del informativo Así Avanza el Cambio. Gracias por acompañarnos cada semana por el canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República. Los dejamos con las noticias positivas y todo el trabajo del presidente de la República esa semana que registraron nuestros reporteros gráficos en El Ojo de Águila.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.